Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenido al Salón de Actos del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Como vocal de Médicos Senior, es para mí un honor estar con vosotros en esta tarde por diversos motivos. En primer lugar, porque estamos estrenando esta vocalía, este salón de actos. Eso no se estrena todos los días. La anterior era del año 1972. Y por tanto, estar aquí en este salón de actos que mis compañeros saben que ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha dedicación, sobre todo por parte de nuestro secretario y sobre todo del presidente, don Alfonso Carmona Martínez, junto con mis compañeros de junta directiva, pues este esfuerzo ha merecido la pena. Y en segundo lugar, porque hoy no tenemos a un conferenciante cualquiera. Ha querido venir desde Granada, nada más y nada menos, con Ana, a la que le agradezco su presencia mucho en este acto. Ha venido de Granada con el corazón. No va a ser una conferencia al uso, no, porque él no es una persona al uso, es una persona excepcional. Lo he conocido por teléfono, no lo conocía personalmente, pero desde luego es un verdadero honor tener aquí hoy al profesor don José Luis Vimbela Pedrola. Muchas gracias, querido profesor, por estar aquí en este Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos. Sé que vas a dar la conferencia no sentado, sino que habrá muchos momentos que te vas a poner de pie y hablando con todos vosotros. Me acompañan en la mesa mi querida compañera de Junta Directiva, doña Gloria López Campos Bodinó. Muchísimas gracias. Ella es la vocal de médicos de atención primaria, de los que somos nosotros, médicos de atención primaria, médicos de familia, médicos de medicina general, los que estamos a Portagayola todos los días. Y ella lo sabe perfectamente, porque está en un sitio difícil de Sevilla, en un barrio muy difícil, las 3.000 viviendas. Yo le agradezco mucho a Gloria que esté aquí, se lo pedí y me dijo que sí, Alberto, aquí estoy. La persona que está un poquito más alejada de mí, bueno, pues mi amiga María Reyes, la doctora María Reyes Díaz Hosto. Ella es el alma que ha traído a nuestro querido José Luis. Por tanto, yo le estoy eternamente agradecido. Ella se va a encargar de presentarle, es lo lógico. Bueno, ahí en la mesa, entre vosotros, está el vicepresidente del Colegio de Médicos, don Andrés Rodríguez Aquistán. Muchas gracias, querido compañero, amigos todos. Como os digo, nuestro José Luis, el doctor, el profesor, el amigo José Luis, va a tratar un tema especial. Ya lo están viendo ahí en la pantalla, autocuidado ético y emocional para profesionales de la medicina. Esto parece muy rimbombante, pero luego él lo va a hacer sencillo. Estoy completamente seguro de ello. Además, ha puesto una palabra que me ha dicho que es inglesa. No la conocía esa palabra, que está ahí. Está ahí. Muy bien. Pues nada, yo creo que ahora mismo lo que procede es darle la palabra a mi compañera, la doctora Gloria López Bodinó, que como médico de familia y vocal de atención primaria es la que le corresponde dirigirse a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y darle las gracias a todos los asistentes a esta ponencia y en especial al ponente, a José Luis, que la verdad que nos va a transmitir toda su sapiencia en este tema. Para mí este tema, cuando me llamó Alberto, me encantó el venir aquí a compartir este rato con vosotros porque
En los 25 años que llevo trabajando me he dado cuenta de 3 cosas que son muy importantes en nuestro ejercicio profesional y que nadie nos la dice en la carrera y que suponen una sobrecarga emocional muy grande para el médico. El primero es la carga de responsabilidad, la gran responsabilidad que tenemos sobre el paciente enfermo y también el paciente sano. Nadie nos dice hasta qué punto somos responsables de tantas cosas que le puedan suceder a nuestros pacientes. Yo, para autocuidarme, hay cosas que he hecho a lo largo de mi vida profesional que las suelo llevar a tabla, que es como, por ejemplo, intentar no cambiar tratamiento los viernes, porque si no me quedo con todo el fin de semana pendiente de cómo lo habrá sentado, cómo lo habrá ido, cómo estará el paciente. Intento siempre los cambios de tratamiento hacerlos a principios de semana. Siempre que puedo lo hago así, por la carga tan grande de responsabilidad que tenemos, ¿vale? El segundo, que nadie nos dice tampoco nunca en la carrera, y se está empezando a hablar ahora con las nuevas generaciones, y a mí me parece bien que se hable, creo que tenemos que aprender de ellos, es la conciliación familiar. No sabéis, y bueno, si lo sabéis, sois todos médicos, la de cosas que yo me he perdido y que vosotros también habréis perdido por el ejercicio de nuestra profesión. Pero tantas y tantas cosas familiares. A mí hubo un momento ya que mi hijo me decía, cada vez que hacíamos un plano, mamá, tú no vienes, ¿no? Y digo, no, hombre, yo sí voy, porque eran tantas las cosas que me perdía que, bueno, eso las nuevas generaciones están dando un toque de atención, gran parte de la movida que hay en el Estatuto Marco es por eso, porque están llegando las nuevas generaciones y están diciendo, bueno, pero esto de qué va, ¿no? Yo también tengo vida, ¿no? Y ahí quizás los autocuidados no dependen tanto de nosotros como del sistema, ¿no? Pero bueno, tenemos también que aprender a autocuidarnos y a decir que no. Cuando nos pidan un cambio de turno, cuando haya algo que incida muy negativamente en nuestra vida familiar, claro, muchas veces se pone la responsabilidad antes que la vida familiar y tenemos que llegar a un equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio es muy difícil encontrarlo. Y después, otra cosa muy importante que nadie nos dice en la carrera y que yo me he dado cuenta es el estrés, el inmenso estrés. Y aquí quiero distinguir 2 tipos de estrés. Uno, el estrés que genera la falta de conocimientos. Cuando a lo mejor tú tienes un paciente malo y no, por el motivo que sea, no tienes los conocimientos adecuados para poderlo tratar, el estrés que te genera mucho más estrés es no saber qué hacer que luego lo que es el paciente. Entonces, claro, yo le digo a todos los residentes y los médicos que vienen a rotar al centro de salud, les digo, mira, es importante que tengan los conocimientos, porque el tener conocimiento te va a quitar mucho estrés. Si tú ves una fibrilación auricular y sabes manejar todos los fármacos que hay para esto, no vas a tener ningún estrés en esa fibrilación auricular. El problema es cuando tú tienes delante al paciente y tienes que empezar a consultar dosis, no sé qué ponerle, le pongo esto, no le pongo lo otro, entonces cuando te genera mucho estrés. Es el estrés de la falta de conocimiento. Y luego que ahora, la verdad que con la IA, la inteligencia artificial, creo que eso se va a solucionar, porque dándole un botón te lo dice todo, ¿no? Pero bueno. Y después hay un gran estrés que a mí me gustaría aprender a autocuidarme ahí, que es en la sobrecarga de trabajo. La sobrecarga de trabajo tan grande que tenemos a diario. Tantos pacientes, es que el sistema está muy mal dimensionado, muy mal dimensionado. Yo creo que también la inteligencia artificial nos va a ayudar un poco en esto, ¿no? Pero es verdad que a mí nadie me dijo en la carrera que yo iba a tener que ver 85 pacientes en una mañana. Nadie me lo dijo. Y yo tengo muchos pacientes, muchos compañeros, vosotros también seguro, que han enfermado por esto. Enfermar, arritmia, infarto, subidas de tensión, crisis hipertensiva, o sea, un montón de síncopes, vértigos, cuadros vertiginosos. Eso lo he vivido yo en compañeros míos pasando consultas, porque no pueden. O sea, no estamos preparados. El cuerpo humano, o sea, nuestra mente y nuestro cuerpo no está preparado de ninguno de nosotros para ver muchas veces el volumen de pacientes que nos meten, porque no es una agenda, son muchas agendas a la vez. Y además la urgencia, la enfermería que te llama, el teléfono, la puerta, te llaman también de administración. Y en momentos que digo, bueno, esto parece el camarote de los hermanos Marx, la consulta, ¿sabes? Entonces no estamos preparados para eso. Y a mí me interesa mucho lo que nos va a transmitir José Luis, porque quiero aprender a autocuidarme, a cuidarme en la responsabilidad, a autocuidarme en la conciliación familiar y a autocuidarme en el estrés. Todavía me quedan 15 años de ejercicio profesional y me gustaría que estos 15 años, muchas cosas que yo no me he autocuidado, aprender a autocuidarme. Así que te doy las gracias por estar aquí, José Luis. Muchas gracias. Bueno, quiero reiterar, en cierto modo, lo que ha dicho mi compañera doña Gloria, o Gloria para los amigos.
Yo paso consulta con un ataque de gota. Y hay compañeros míos que han pasado consulta con alteraciones del ritmo cardíaco importantes. Recuerdo cuando yo era un chaval y llegué a Marqués de Parada, en 1980, lo recuerdo el 1 de febrero, al poco tiempo me encontré a una persona que podría ser mi padre, perfectamente, era concejal del Ayuntamiento de Sevilla y médico. Y me dijo, yo me dirigí a él y él me dijo, es que no me encuentro bien, Alberto. He pasado la consulta con una taquicardia importante. Se hizo el electro y efectivamente estaba con alteraciones del ritmo muy señaladas. Había pasado la consulta con una patología seria. Más de una vez, y vosotros lo habéis hecho, os habéis puesto la bata y cuando va a entrar el primer paciente dice, pero si yo estoy peor que el que va a entrar. Y sin embargo, la bata parece que te engrandece. Y dices tú, adelante, venga, vamos a echarle casta. El enfermo no tiene por qué tener en cuenta mis padecimientos. Esa es la lucha de nuestro ejercicio profesional. Así somos los médicos de familia, así son los médicos en general. Yo he trabajado 40 años y cuando me fui, pues lo único que hice un día más, no le dije nada a mis pacientes que era el último día, para nada. Lo único que hice fue, al salir a la calle con un sol azul cielo de Sevilla, le dije, miré al cielo y le dije a mi Virgen de la Estrella de Triana, gracias, mi estrella. Fue lo único. Y ahora, pues me encuentro casi todos los días a mis pacientes por la calle y me dan y yo les doy besos, porque son mi segunda familia. Ahora le toca el turno a mi compañera, a la cual nada más que tengo que hacerle, porque lo que ha hecho María Reyes, la doctora María Reyes Díaz Otto, que está todo el día pensando en cómo relajarnos, en cómo hacernos más tranquilos, no tomar tantas medicinas, relajarnos. Tiene el grupo de Mindfulness, que es un éxito, y la neurobiología que desarrolla. Y encima me dice, Alberto, te voy a traer a un fenómeno como persona y a un gran médico. Viene de Granada y se llama José Luis. Es, bueno, dice que es doctor en psicología, pero bueno, eso se va a encargar ella de presentarte. Yo he dicho médico porque tú eres médico del alma. Ah, del alma. Sí, o sea que en este caso como amigo de verdad. Cuando tú quieras. Bueno, pues vamos a ver, José Luis tiene un currículum profesional impresionante. Es doctor en psicología, máster en salud pública, máster en drogodependencias por la Universidad de Barcelona, diplomada en sexología clínica, Barcelona, experto en formación de formadores, en el INE, en Gobierno de España, profesor asociado Escuela Andaluza de Salud Pública, Junta de Andalucía, es profesor invitado en Escuela de Negocios, Escuela Europea de Negocio S, EADA, Escuela Gallega de Administración Sanitaria, Fundación Pere Tarrés, Universidad Ramon Llull, IDEC, Universidad Pompeu Fabra, Centro. Nada, vale. Quiero decirle, el currículum lo tienen en el blog, ¿vale? Es impresionante. Libros relacionados con este tema, les voy a nombrar algunos que a mí sí me inspiraron cuando trabajaba como médico de atención primaria, cuidando al cuidador, counseling. Ese, cuando lo conocí, me cambió la vida en cómo me habían dicho que era la entrevista clínica. Así que muchas gracias porque nos cambiaste a mucho. Tiene libros relacionados, impresionante, cuidando al formador, gimnasia emocional, gimnasia social, el bienestar del docente, es decir, cuidando. Es decir, te has pasado toda una vida cuidándonos. Pero es que de ti hemos aprendido mucho. Aquí hay otra compañera que hemos estado con
con nosotros en la Escuela Andaluza y con Semerge en el tema del dolor, y nos cuidaste también para los profesionales con el tema de la emoción, ¿no? Es decir, ha sido una inspiración, José Luis, para muchos, y también muchos o algunos habréis estado en sus cursos y talleres y son alucinantes, positivos y con ganas de como has dicho antes, ¿no? De reformar y de contribuir a poder hacerlo. Eres una persona muy humana y muy humanista. Y yo te estaré, y bueno, muchos te estaremos muy agradecidos por haber tantos años en la escuela enseñándonos y aprendiendo. Así que les dejo que han venido a escucharle. Después de esto, vámonos. Bueno, nada, yo, como ha dicho muy bien Alberto, los que me conocéis ya lo sabéis, voy a bajar inmediatamente aquí y a moverme, pero quiero primero dar las gracias al colegio, ¿no? Además inaugurar de alguna manera que huele a nuevo, ¿no? Y aquí va a haber mucha sabiduría, mucha alma, mucho todo lo que habéis dicho. Entonces agradezco al colegio inaugurar este salón de actos, a las autoridades que estáis aquí, ¿no? Bueno, Gloria, seguridad. Alberto, por supuesto, que en este intercambio de llamadas telefónicas y demás, en fin, ha surgido aquí, ¿no? Una relación bonita. Muy bonita. Y lo que surja, que dicen, ¿no? Y luego también, desde luego, a Mari Reyes, que ha sido el nexo conductor. Me acuerdo aquella llamada que me hiciste y que me pareció... si hoy estoy aquí, esto siempre lo digo, no está en las transparencias, ahora bajaré y haré la conferencia, pero esto es algo previo, ¿no? Fundamental. Os agradezco también que estéis aquí, pudiendo hacer en Sevilla un martes por la tarde tantísimas cosas. Os agradezco que estéis aquí. Y si estoy aquí es porque quiero estar aquí, ¿no? No solamente porque me haya jubilado, ¿eh? Los que me conocéis, Fernando, ya sabes que desde hace mucho tiempo, y por eso fui feliz, he sido muy feliz en la Escuela Andaluza de Salud Pública, es porque me he sentido libre, ¿eh? Me vinieron a buscar cuando yo trabajaba en temas de VIH-Sida en aquellos tiempos en Barcelona, y dejé toda una vida en Barcelona porque la propuesta que me hicieron de entrada, ya os lo digo, no fue económica, eso ya hablamos después, pero me gustó que la entrada fuese más en la línea de cambiar el mundo, ¿no? Textualmente me dijeron, acordaos, año 92, 93, me dijeron, José Luis, queremos cambiar el mundo, ¿te apuntas? Y yo dije, ¿dónde hay que firmar, no? Y sigo igual, ¿eh? Y si estoy hoy aquí es porque, claro que soy jubilado, pero un jubilado activísimo, ¿no? Y sigo queriendo cambiar el mundo. Ya veis cómo está el mundo, ¿eh? No hace falta que diga nombres ni apellidos. Entonces, en esta línea que comentabais del counseling, pues después de más de 30 años de trayectoria, pues aquí sigo y entusiasmado y por tanto agradecido de estar aquí. Y ya paso, Dani, si eres tan amable. Venga. Bien, he puesto esto que decía Alberto del inglés, no es que es inglés, pero le he dicho que en el mundo anglosajón ya hace años que se habla de los actientes, los pacientes activos, ¿no? Yo desde hace años soy paciente con dolor crónico que me acompaña desde muchos años y entonces pues me gusta que esa nomenclatura, estoy intentando ya desde que estaba en la escuela, que vaya también situándose en los dichos también, ¿no? Aunque ya están los hechos, cada vez, y me alegra mucho, hay muchas escuelas de pacientes en muchos temas. En la Escuela de Salud Pública, especialmente, hay una escuela de pacientes que ha sido germen de muchas escuelas en otras comunidades autónomas y, por lo tanto, me gusta que en mi currículum de pacientes, porque buena parte de lo que os voy a decir y cómo os lo voy a decir tiene que ver con mi experiencia como paciente. Bien, he puesto lo del blog de Bienvela un ratito y a partir de aquí pueden surgir algunos de vosotros inquietudes y demás. Entonces,
ponéis en cualquier buscador Vimbela o el blog de Vimbela y tenéis un blog donde hay cantidad de recursos. Algunos os lo voy a recomendar porque os los podéis bajar de forma totalmente gratuita y totalmente legal y os pueden ser uno de ellos, el que comentabas, ¿no? El clásico, cuidando al profesional de la salud. Bien, dicho esto, me he puesto un poco pesado con Alberto, lo confieso, con el tema de que tuvieseis papel y boli. Me ha alegrado mucho cuando he llegado aquí, porque hay salones de actos que los hacen nuevos y no lo ponen, que es que tenéis un sitio donde poder escribir. Eso es un adelanto, ¿no? Porque si hoy he venido, como decía Alberto, desde Granada, y no vamos a ir en cuanto... Ya. A ver, sí, ahora, vale. Es porque desde la humildad y también desde el atrevimiento, me gustaría que esto que vamos a hacer esta tarde os sirviese para poder cambiar cosas. Ya sé que se aprende haciendo y que en los talleres se aprende más y cuando tienes un curso de 30 horas se aprende más, pero aunque solo sea una hora, voy a intentar, y por eso he preparado especialmente esta conferencia, para que os sirva para hacer algún cambio. Por eso, si yo repaso toda la bibliografía y los metaanálisis que tenemos cuando intentamos facilitar aprendizajes, nos dicen que cuando toma nota de su puño y letra, los aprendizajes son más intensos, más duraderos, mejores. Y por lo tanto, al menos que no esté por nosotros el que no tengáis, ¿no? El facilitaros los elementos básicos, ¿no? Un papel, unos folios que han repartido y un boli, ¿no? Ya veo que hay gente que ya venía preparada. Felicidades. Ya me he fijado, magnífico. Y los que no, pues ya lo sabéis. También digo que podéis hacer, porque ahora en los congresos la gente más joven ves que hace fotos, no hay ningún problema, ¿eh? Podéis hacer fotos de alguna transparencia que os interese especialmente. En este ratito que va a durar esto, yo me puedo aún entregar en cuerpo y alma. Ya tengo una edad, estoy jubilado, ya no estoy como hace, como cuando nos conocimos, que aquello era así, ¿no? Que hacíamos cursos de 4 por la mañana, 4 por la noche, y además... Pero bueno, 1 hora y media aún puedo cuerpo y alma. Y yo os pediría este ratito, 1 hora y media, también os entreguéis. ¿No? Yo lo voy a hacer y creo que lo voy a soportar. De entrada quería poner los puntos sobre las síes, porque lo has dicho muy bien cuando os decía lo de cuidando al cuidador, pero ya hace años que yo reconozco la grandeza, digo grandeza, de los profesionales que están en esta sala. Os admiro y os quiero. Y además puedo demostrarlo, porque yo estoy harto, ya os lo he bla, bla, de que me vendan motos. Y yo intento no vender motos. Dime. ¿Qué decía? ¿Qué es lo último que decía? Como Nino Bravo. Luego me pedís la que queráis de Nino Bravo, irlo pensando. Bueno, vamos pues a lo que vamos. Lo que intento en este ratito es facilitaros algunas reflexiones, ideas, conceptos y recursos para algo que me obsesiona. Os decía hace un momentito que estoy harto de bla, bla, bla y de que me vendan motos. Y por tanto, mi interés es que os podáis llevar alguno de estos recursos e instrumentos para poder pasar a la acción. Muchos ya lo hacéis. Entonces, a lo mejor para reforzar lo que ya hacéis, ¿no? O para aclarar alguna duda, que a veces uno dice, yo hago esto con toda mi mejor intención, pero esto es lo más eficaz, lo más útil, lo más interesante. Pues ahora podremos confirmar para que probablemente, pues sí, o hacemos algún retoque en alguna cosa que os pueda interesar. Lo primero, estamos en 2025. Por favor, lo de biopsicosocial está ya superado. Es decir, lo biopsicosocial lo mantenemos, por supuesto, pero vamos a ampliarlo. Y además de ampliarlo, que ahora veremos con qué 2 dimensiones, vamos también a reconceptualizar. Alex Haddad, médico y filósofo colombiano-canadiense, a petición de la OMS, en el año 2008, hizo un equipo de trabajo para darle 2 o 3 vueltas al concepto de salud. Y lo que resultó, que publicó en 2008 Haddad y su grupo, es clave. ¿Cómo definen la salud? Como una, podéis leerlo, no os bajo nota, como una habilidad.
Fijaros el cambio, el salto cualitativo que representa. Entender la salud no como un estado que lo tengo o no lo tengo, sino como una habilidad que se puede aprender, entrenar, mejorar. Fundamental. Claro, él lo incorporó al biopsico de toda la vida. Desde la Escuela de Salud Pública, desde el año 2017, también dándole vueltas, que allí nos gusta darle las vueltas a las cosas, incorporamos 2 nuevas dimensiones de la salud porque veíamos que era fundamental para conseguir los objetivos salubristas de hábitos saludables, adherencias terapéuticas y demás. Uno, la salud espiritual. Aquí en este foro tenemos a mi maestra, una de mis maestras en el tema de salud espiritual, Rocío de Diego. Saluda, por favor, Rocío. ¿Qué tal? No digo porque hay gente muy relevante en el foro, porque y además Rocío está en Sevilla y podéis echarle mano, ¿no? En el sentido de decir, oye, una persona que es las que más publica además en este país respecto a cómo todo el tema de espiritualidad influye en determinados comportamientos y hábitos saludables. Cuando yo hablo, Bimbela, ahora hablo por mí, de salud espiritual, de dimensión espiritual, estoy hablando de sentido de la vida, de sentido de la vida. Que hay gente que lo encuentra en la religión, hay gente que lo encuentra en el arte, hay gente que lo encuentra en nuestro ámbito, por ejemplo, mucho en la vocación, ¿no? Para mí esto que estoy haciendo hoy aquí, y es uno de los motivos por los cuales estoy aquí, da sentido a mi vida. Así lo digo de claro. Y los que conocen mi historia saben hasta qué punto esto no es simbólico, sino que es real, da sentido a mi vida. Es una de las razones que me hacen seguir vivo. Decirme, hoy me levanto, hoy tengo un motivo para levantarme. Por ejemplo, estar hoy aquí con vosotros. De ahí va lo de espiritualidad cuando hablamos en salud pública del concepto salud espiritual. Fijaos lo ligado que está, por tanto, al autocuidado, ¿no? Estudios muy importantes que ponen de manifiesto que cuando una persona siente que su vida tiene sentido, pues se adhiere mucho mejor a cualquier tratamiento, sea farmacológico o conductual. Lo cual es lógico, sí, pero había que demostrarlo. Y ya la ciencia ha puesto evidencias sobre la mesa. Y luego, quizá de las grandes novedades en lo de hoy para vosotros, aunque estoy seguro que ya lo hacéis, aunque a lo mejor no lo llaméis así, lo que llamamos la dimensión ética de la salud. Fundamental, fundamental, ¿eh? Ya veréis hasta qué punto. Entonces, yo lo que voy a hacer es jugar con la tríada de siempre, biopsicosocial, y voy a añadirle un pre y un post. Pre y post. El pre, ¿cuál será? Porque es importante, en muchos temas, el orden de los factores sí altera el producto. En este caso lo altera, ¿no? La primera dimensión fundamental es la ética. Porque según lo que yo decida en la dimensión ética, ahora veremos 20.000 ejemplos, según lo que yo decida en la dimensión ética, luego la intervención en lo biopsicosocial va a ir a favor o va a ir en contra, va a facilitar o va a dificultar, ¿no? Por poner ya un ejemplo gráfico, un momentito, Josep Torres, mi gran amigo y profesor, decía, todas estas habilidades son como estas manos, hacía así. Las mismas manos, las mismas, sirven para estrangular o para acariciar. Las mismas manos. Cualquier instrumento, técnica, método, manual, habilidad, puede servir para acariciar o para dañar, es decir, para facilitar un cambio o para dificultarlo. Ahora que se habla tanto de la mal llamada inteligencia artificial, una de las pocas noticias positivas que ha llegado de Europa es que Europa ha dicho, un momento, paremos y pensemos para qué. Esta pregunta que estoy haciendo, el para qué, entra en el examen, ya os lo digo. ¿Para qué vamos a utilizar la inteligencia emocional? Perdón, la inteligencia artificial, antes de ponernos a hacerlo, ¿no? ¿Para qué? Hay que clarificar, el otro día hablaba uno, liderazgo, que si liderazgo así, digo, a ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Para qué? O la empatía. Hablando no hace mucho con Adela Cortina, una de las grandes éticas de este país, me decía algo que nunca olvidaré, me decía, no olvides, me decía, que los torturadores también empatizan con las víctimas. Yo me quedé asombrado, digo, ¿cómo me dices? Y dice, sí, sí. Ellos se ponen en el lugar del otro, la famosa definición de empatía. ¿Cuál es su objetivo ético? ¿Cuál es su para qué? Averiguar los puntos débiles para hacer el mayor daño posible. Es decir, ni la empatía puede saltarse la prueba ética fundamental. Por tanto, y mira, es tan importante esto que casi voy a acabar aquí.
no voy a acabar, pero que es clave esto, ¿eh? El para qué. Primero, preguntarnos, ¿para qué? En cualquier intervención, también en el ámbito privado, con los hijos y las hijas y las parejas. Ahora me voy a reunir con mi pareja porque me ha dicho aquello de, cariño, tenemos que hablar. Antes de entrar en el salón, es importante que me pregunte, ¿cuál es de verdad mi objetivo? ¿Cuál es mi para qué? ¿Demostrarle que tengo razón? Y ya veremos cómo vamos a acabar. O poder llegar a un acuerdo, o aclarar las dudas, o acercarnos más, o lo que sea, ¿no? El para qué es clave, es clave, es clave. Por eso reitero que es quizá de las aportaciones más novedosas que hoy podréis tener en presente, ¿no? ¿Para qué? Preguntarme, ¿cuál es mi objetivo? Y en salud pública, una de las cosas que me gusta, por eso soy psicólogo salubrista, es que en la salud pública nos mojamos. Y yo os propongo cuál es la respuesta al para qué que propone la salud pública. Y si no responde, si no consigue esa respuesta, hay que darle una vuelta de tuerca. Hay que darlo porque es mejorable eso. Hay que darle una pensada. Bien, gracias. Y luego lo redondeamos con lo espiritual, ¿no? Ligado, lo que decíamos, al sentido de la vida, al propósito vital. Prepos y el biopsico. Y entonces, yo diría, dado que lo que compartimos lo sabíamos, los que estamos en esta sala, lo sabíamos, antes incluso de la COVID, lo que compartimos es que los que estamos en esta sala somos muy vulnerables, muy vulnerables. Desde luego el que os habla, muy vulnerables, y ya os lo confieso ahora que no nos oye nadie, aunque se retransmite en streaming, me han dicho, y aunque se está grabando, bueno, en las 5 dimensiones. Claro, si yo voy a la RAE, a mí me gusta, cuando hablo, cuando escribo estos libros que decíais, ¿no? Decir lo que quiero decir y no otra cosa, ¿no? Voy a la RAE, veo que la RAE va más lenta que la OMS, que ya es decir, permitidme la broma. Para mí la OMS va un poco lenta, pues la RAE aún más, porque fijaros cómo define vulnerable, que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Oh, qué corto, esto es del siglo XIX. Vamos a redefinirlo a la luz de lo que aprendimos con nuestro querido Alex Haddad y lo que aprendimos en la escuela. Que puede ser herido o herida o recibir lesión física, emocional, social, espiritual o éticamente. Y digo, pero podría ser yo. En las 5 dimensiones. Por eso cuando hablamos de dolores, de malestares, pues hablamos de dolores y malestares en estas 5 dimensiones. Por lo tanto, aunque hoy vamos a hacer especial énfasis, porque así me lo han pedido, en el autocuidado ético y emocional, sí que es verdad que daré alguna pincelada en las demás. Porque están relacionadas, por supuesto, interrelacionadas, íntimamente relacionadas. Entonces vamos a dar pistas porque a veces la propia situación estresante, como comentabais, te lleva a poder iniciar la intervención preventiva o terapéutica ya en una de las 5, por la urgencia o quizá precisamente por la facilidad, para luego poder incidir en el resto, ¿no? En las que están más complejamente afectadas. Salud ética. Me gusta mucho cuando José Antonio Marina se pone heavy. Me encanta esta frase. Los buenos sentimientos dejan de ser buenos si no pasan a la acción. Es lo que os decía, por favor, basta ya de bla, bla, bla. Pasemos a la acción, que ya sé que vosotros pasáis, no sé, pero fuera de aquí, fuera del colegio. Por eso me gusta hablar siempre de ética práctica. La ética no puede ser un listado de prohibiciones, que eso ya sabéis que no yo estoy, vamos, que esté hoy aquí, tengo claro que el grupo que viene a una sesión como esta, que se llama autocuidado ético y emocional, ya vosotros ya hace muchos años que no utilizáis el dedito, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro, ¿no? Los mandamientos, siempre me gusta comentar con mucho cariño, que desde el punto de vista pedagógico y de cambio de comportamientos empiezan muy mal, porque empiezan con prohibiciones. Ya sabemos que eso no cambia comportamientos. No hagas esto, no hagas lo otro. Sin embargo, acaban bien, hay que reconocerlo, porque dicen, bueno, todos estos mandamientos se sintetizan en amarás al prójimo como a ti mismo. Vale, eso lo compro. Si yo amo al prójimo como a mí mismo, por supuesto, ni miento, ni robo, ni etcétera, 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 ¿no? Esa es la perspectiva fundamental. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Esa suma de mi bienestar y el bienestar del otro.
Por eso aquí decimos autocuidado ético de la mano de Adela Cortina, que nos regaló, como os comenté, la pregunta clave, ¿para qué? Acordaos el ejemplo aquel de los torturadores, que es demoledor. Por eso la imagen que os pongo para que lo veáis es esta que hemos hecho de las manos, ¿no? Cualquier. Bueno, un bolígrafo mismo puede servir para escribir una maravillosa novela o para clavárselo al otro. Bueno, o aquí en ámbito médico, un cirujano, imaginaos un bisturí. Yo puedo decidir si lo utilizo para Jack el Destripador o para hacer una intervención maravillosa que salve vidas. Eso es una decisión ética. Es una decisión ética. Eso en todo, en todo. Claro que a veces nos sale el que llevamos dentro, ¿no? Esto lo hablaremos en la gestión emocional. Todos tenemos lo diré suave hoy, energúmeno dentro. Malo. Todos. Yo también. Has comentado la anécdota del taxista, por no hacer mucho drama, porque esto es en el día a día. Que no se me olvide lo del taxista, que os lo cuente. Bien, por eso, preguntar ¿para qué? Ahora que hablamos de lo del ámbito doméstico también, que os animo a que todo esto lo apliquéis también al ámbito doméstico. Llega mi hija a las tantas de la madrugada y un poco perjudicada, ¿no? Claro, decimos, el verbo preguntar es maravilloso, lo sabemos de las entrevistas, ¿no? ¿Sí? Pero claro, ¿cómo pregunto? ¿Dónde has estado? ¿Qué horas son estas? ¿Con quién has ido? Eso no es preguntar. La letra sí, pero la música no. ¿De qué es la música? Agresividad, ataque, ¿no? Eso no es preguntar. Por eso, ¿para qué? Cuando yo voy a preguntar a las 2 de la mañana, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Para qué os lo pregunto? Cuando le pregunto a un paciente, yo a veces, cuando hacíamos aún antes más esas filmaciones para aprender en los talleres y tal, a veces había preguntas que hacía con su mejor intención el médico de primaria, que parecía que lo que buscaba era a ver si pillaba al otro. ¿Según te lo has tomado? ¿Ah? Por tanto, es importante preguntarse el para qué, porque no es cuestión de hacerlo, sino de limpiar, si me permitís la expresión, que entre nosotros, de limpiar un poco el alma primero, de tener claro cuál es de verdad mi objetivo. Preguntar y lo mismo empatizar, lo hemos dicho, liderar, la IA, por supuesto, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Por favor, que esto no os lo olvidéis, ¿eh? Por favor, ¿para qué? Antes de hacer cualquier cosa, ¿para qué? ¿Cuál es de verdad vuestro objetivo? No, es que mi objetivo es machacar al otro, pues coño, hazlo, ¿vale? Normalmente no es machacar al otro. Y lo machacamos, entonces nos quedamos doblemente mal. Lo hemos machacado, generamos animadversión, agresión en el otro, y ¡ay, que no era mi objetivo! Bueno, entonces te ha faltado trabajar un poquito esta primera parte. Fijaros que una pregunta que es ética se convierte en una pregunta también de gestión emocional. Pongo el ejemplo de Marcel, ¿no? Fernando también lo conoce. Mi hijo, que tenía normalmente buenas notas, en un trimestre pegó un bajón impresionante. Y yo que me enfadé, por decirlo suave, me enfadé. Y mi cerebro empezó a lanzarme mensajes de esos de, es que esta juventud de ahora no es como la nuestra, no se esfuerzan. Mira que se lo había dicho, las mates y tal. Y claro, con ese estado emocional cargado, fui hacia su habitación, ¿no? Yo estaba enfadado, la verdad, me había fallado. Claro, cuando puse la mano en el pomo de la puerta, mi cerebro dijo, ¡shh! Todo eso que cuentas en las conferencias, ¿qué? ¿Cuál es de verdad tu objetivo? ¿Cuál es tu para qué? ¿Desahogarte porque hayas fallado porque es un vago? ¿O averiguar qué problemas ha tenido este trimestre para poder resolverlo? Y me contesté, es esta. Mi objetivo es este. Con lo cual ya dejé el arma fuera, ¿me entendéis lo del arma, no? Simbólicamente, ya dejé el cabreo fuera. Fijaros, una pregunta que de entrada es ética, se convirtió también en una pregunta que me ayudaba a la gestión emocional. Ya no entré enfadado, entré con ánimo de negociar, de averiguar qué había pasado. Fijaros que esto no es magia, ¿eh? Me gusta decir que no es magia, es gimnasia, porque hay que entrenarlo. La primera vez cuesta un poco, luego ya te sale de forma porque lo has convertido en un hábito. Bien, la respuesta salubrista de la mano del gran estratega, Carlo Cipolla, un estratega muy auténtico, muy amoroso, muy ético, nos dice, aquí lo que interesa es conseguir una suma clave, que es conseguir hacer compatibles mis objetivos con los objetivos del otro.
cuando comentaba lo de escuelas de negocios, ¿no? Cuando yo daba clase en las escuelas de negocios, que allí lo llamaban muy enfáticamente el win-win famoso, ¿no? El ganar-ganar. Bueno, pues es esto, ¿no? Mis objetivos, hacerlos compatibles con lo otro, que suelen ser distintos. Y a veces pensamos, y eso es un poco ego, ¿te acuerdas que comentábamos el ego el otro día? Y eso es un poco ego, pensar que los míos son más valiosos. No, no, a lo mejor el objetivo que tiene una paciente para hacer una dieta, pues no es conseguir que no sé qué índice disminuya, no, sino a lo mejor es ponerse el mismo traje de baño que la temporada anterior. Y eso no es de peor categoría. No, es que tiene que hacerlo por esto y por lo otro. Ego, puro ego. Otro día hablaremos del ego. Las transparencias del ego las he sacado porque ya eran 3 horas de charla, no podía ser. Otro día hablaremos del ego porque es muy relevante. A lo que vamos, esta suma, ¿no? Claro, también aquí hay una imagen clave. En el tema anterior de Adela Cortina decíamos que eran las manos. Bien, aquí la imagen clave es ni más ni menos que la Biblia. Porque a la gente de las escuelas de negocios yo les digo, me gusta esto del win-win, pero digo, habéis llegado un poco tarde, ya está en la Biblia. Que lo hemos citado hace un momentito. En la Biblia tenemos un precioso win-win. Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso es un win-win. Y a veces la gente que os dedicáis, que nos dedicamos a atender a los demás, olvidamos la segunda parte. Nos entregamos, ¿no? Lo que decíais, al otro de una manera casi como de martiriología, ¿no? De mártires, y olvidamos la segunda parte. Por eso es tan importante, y llevo tiempo trabajando, el autocuidado. Porque si yo no me cuido, la verdad es que es difícil luego en cantidad y calidad lo otro, ¿no? Lo que pasa que yo aquí me gusta con todo mi cariño hacer un redondeo a Mateo, porque Mateo nos dice esto que está muy bien, lo firmo, pero lo que no nos dice es con qué intensidad. Y podría venir algún listillo, si me permitís la expresión, que dijese, si yo ya cumplo con lo que dice Mateo, yo amo al prójimo o al paciente 0,00001 y a mí igual de poco. ¿Eso qué os parecería? Mal. Claro, es que no se ha concretado. No, entonces vamos a concretarlo. Y aquí me voy a mojar. Yo concreto. Y digo, y lo amarás y te amarás mucho. No un poco, no, mucho. A él y a ti. Sea el otro paciente, hijo, pareja, jefe, subordinado. Ahora ya podemos responder a la pregunta del para qué ético. Desde la salud pública decimos, la respuesta es, hay que conseguir que nuestras intervenciones permitan el bienestar de ambos, No puede ser, y esto lo he dicho yo más de veces así en plan un poco mitinero, no puede ser que la salud del paciente sea a costa de la salud del profesional. No puede ser, no puede ser. Eso no se aguanta, eso no puede ser. Hay que hacer compatible eso, ¿no? Mi bienestar y el bienestar del otro. Y es precioso comprobar que mi admirado Marina, en uno de sus primeros libros, cuando definió la felicidad, dijo precisamente esto, ¿no? La felicidad, me encantan esas coincidencias, diosidencias o sincronías, ¿no? La felicidad es la suma de mi bienestar y el bienestar del otro. La felicidad humana, Porque en el epílogo de ese libro, La inteligencia fracasada, se acababa de jubilar y ya se soltaba el pelo, y en el libro al final dice, otra cosa es la felicidad animal, ¿no? Porque a veces hay gente que la ve muy feliz, dice, sí, pero ¿tiene una felicidad humana o una felicidad animal? La felicidad humana implica el bienestar de ambos. Lo digo por los tiempos que vamos ahora de individualismo acérrimo, ¿no? Lo mío, mi tesoro. ¿Vale? Bien. Recordar que cuando subimos a un avión nos lo dice muy claramente. En caso de despresurización, por favor, antes de atender al otro, ¿qué dicen? Que te pongas tú la mascarilla. Imagen fundamental. ¿Qué lección de vida? La dejo unos segundos para que porque esto lo sabíais ya. Bueno, y seguramente lo aplicáis siempre. Repito, no solo con el paciente, sino también con la familia, los hijos, los que más queréis. Por eso, cuando queremos conseguir cambios en el tema del autocuidado, es importante también el orden de las intervenciones. Primero, trabajarse a fondo uno mismo. Incluyendo las basurillas, por favor,
Si hay algo peor que engañar a otro es el autoengaño. A fondo, fondo. Con lo que yo llamo la AA, autocrítica amorosa. Pero autocrítica, ¿eh? Una de las cosas que más me duele, voy a decirlo suave, de este país es la falta de autocrítica constante en todos los sectores, ¿eh? En todos los sectores. No caer en la trampa, decir, no, los políticos, no, en todos los sectores, incluyendo los ciudadanos, por supuesto. Y sin autocrítica no vamos a ningún lado. Aún estaríamos en las cavernas. Bueno, parece que algunos quieren que volvamos a las cavernas. Yo me niego, ¿eh? No hemos hecho esta evolución para ahora volver a las cavernas. Bien, después de trabajarse uno a fondo, llega el momento del yo contigo, ¿eh? Con el paciente, con el hijo, tal. Y luego ya conseguimos ese nosotros y nosotras tan maravilloso, pero el orden es clave, ¿no? Si no hay un trabajo previo, serio, con uno mismo de autocrítica, como decían los grandes sabios, si quieres el cambio en el mundo, primero empieza por ti, ¿no? Ya hemos visto qué pasa cuando uno quiere cambiar el mundo y no se cambia a sí mismo, ¿eh? Mi gran colega Ainhoa Videgaín, psicóloga que trabaja en Barcelona, hace unos años me devolvió la confianza en el género humano, que yo a veces tengo, ahora estoy un poco en crisis también con el género humano, ¿eh? Me parece que el ser humano está un poco sobrevalorado, ya os lo digo. Y hace unos veranos, cuando la conocí, ella acompaña a muchos pacientes en los últimos momentos de su vida, y me dijo que una de las preguntas que les hace, para cerrar bien ese ciclo, para elaborar un buen tránsito, es la siguiente: ¿cómo te gustaría que te recordaran? Y ante mi sorpresa, os lo confieso, me dijo que todas las personas, y lleva años haciendo esta pregunta a mucha gente, todas las personas le responden hablando de aspectos positivos: buena persona, altruista, buen hijo, buen jefe, buen patrón. Y yo le pregunté, Ainhoa, ¿y nadie te dice, me gustaría que me recordasen como un malvado? Como un, y aquí ponéis, no quiero aquí públicamente poner palabrotas, pero... Y me dijo, no, ninguna me responde así, ¿no? Y entonces me alegré mucho, que digo, lo que algunos pensábamos que quizá ingenuamente sentíamos, que es que el ser humano aspira a la bondad, pues parece que es verdad, ¿no? Cuando uno está a punto de estirar la pata, quiere dejar un buen recuerdo. Y yo, como dentro de la salud pública soy preventivista, a estas personas les digo, pues chicos, empezároslo a currar. Si queréis dejar un buen recuerdo, empiézatelo a currar hoy mismo, ¿eh? Hoy mismo empieza a ejercer de buen padre, buen profesional, buena pareja, buen hijo. No me vengas con la salida esta que en el último momento, que has dejado mientras tanto, aquellos daños colaterales que dicen. 2017 trajo una gran noticia, que Davidson nos anunció al mundo mundial que la base de un cerebro sano es la bondad y, oh maravilla, que se puede entrenar. Es decir, que igual que se entrena la empatía, la escucha activa, el refuerzo, pues también la bondad. Es una gran noticia. Claro, hay que entrenarla para que se pueda convertir en un acto ya habitual y no solamente cuando llega la Navidad. Claro, la cuestión ética, estamos aún en el autocuidado ético. La cuestión ética es que yo decido qué entrenar. Si la bondad o, vamos a ponerlo fácil, la maldad. Hay gente que ha decidido en redes sociales entrenar el odio, la maldad, ¿no? Claro, en 2 semanas se han sacado un máster y ya lo tienen como un hábito, sea en las redes sociales, luego con los vecinos, en el campo de fútbol o donde sea, ¿no? Claro, la decisión es ética. Yo decido qué entrenar. No hay excusa, yo decido. No, me pongo así porque no, es que no hay excusa. No es que mi papá no me quería. No me vengas con monsergas. 2025, 11 del 11 de 2025, tú decides qué entrenar. Bondad, actividades, conductas bondadosas, con el otro y contigo mismo, o maldad, violencia, humillación. Es que me ha dicho tonto. Y imaginaos que vais por la calle y una persona que no conocéis de nada os dice, tonto, burro. Pues hay gente que se lanza
¿Tanto poder tiene esa persona? Cuando ahora trabajemos dentro de un momentito la gestión emocional, veremos que una de las cosas es recuperar el poder sobre nuestras emociones. Que algunos, no diré vosotros que sois la creme de la creme, pero en general también en el ámbito sanitario. También. Y entonces el otro tiene mucho poder. ¡Ay, que me ha mirado mal! Por favor. Yo decido, si el otro me dice tonto, yo decido qué hacer, cómo hacer, yo lo decido. Tengo ese poder, somos muy poderosos. Yo soy optimista, yo ejerzo optimista por una decisión ética. He decidido éticamente, es una opción, diría, ética y política. Por eso me gusta que ahora se hable mucho, incluso hay publicaciones muy interesantes que hablan de optimismo consciente o inteligente, claro. Porque si no, los optimistas nos tildan de ilusos, ¿no? Que nos engañen. Pura ciencia. Y ahora os pongo el ejemplo de la NASA, ¿no? La NASA, una de las pruebas que hace a los candidatos a astronauta y similares, les pasan un test de optimismo versus pesimismo. Y ellos dicen, nunca cogemos, nunca fichamos a alguien que puntúe alto en la escala de pesimismo. Dicen, ¿os imagináis ir en un cohete de esos que van como van, durante no sé cuántos meses, con una persona que esté todo el rato, uy, este ruido, esto no va a llegar, seguro que nos vamos a matar, Dios mío, ¿qué? Claro, os acabáis matando. Por eso digo que el optimismo no es algo naif, ingenuo, al contrario. Lo que pasa es que probablemente hay personas, instituciones, entes que no les interesa que seamos optimistas. Porque el optimista es más fácil que cambie el mundo, que ponga su autoridad para cambiar el mundo y para cambiarse él, por supuesto, ¿no? Una opción ética en mi caso, política. Bien, salud bio, nada, dos cosas porque sois maestros y maestras en esto, por lo tanto no me voy a meter en berenjenales. Solamente recordar alguna cosilla, que a estas alturas está muy claro ya lo de ejercicio físico y no tanto, y lo digo yo que soy paciente con dolor crónico desde el 2009, que hasta hace dos días no me han introducido, yo me introduje por caminos, digamos, alternativos. Pero desde la oficialidad, hace 2 días que empiezan a hablarse de la alimentación antiinflamatoria. A mí me cambió la vida el tema de modificar pautas de alimentación que tenían que ver con alimentos que me provocaban inflamación. Y ahora os voy a contar mi vida de sombras, pero me cambió la vida radicalmente para el dolor. Y eso se dice poco. Bien. Se habla mucho de la microbiota y tal, segundo cerebro, muy bien, no entro en detalles. 3 ideas de gente muy reconocida en el ámbito de la medicina. El psiquiatra Antonio González nos recuerda que a veces los fármacos son necesarios, a veces. ¿Qué más dice la frase? A veces los fármacos son necesarios, nunca suficientes. Nunca suficientes, nunca suficientes, nunca. Por eso vemos 5 dimensiones. Una de ellas era la que tenía que ver con todo el tema, decíamos, de lo bio. Sí. Pero el resto hay que tenerlas también en cuenta. Sergio Minué, compañero de la Escuela de Salud Pública, nos dice que, cuidado, que ya sabemos que el exceso de intervención puede llegar a matar. Bueno, que os voy a contar, no sacaremos aquí ahora los trapos sucios. Pero... Por eso, uno de los conceptos fundamentales en el autocuidado, y yo creo que en la vida, y de hecho quiero darle vueltas porque quiero escribir algo sobre esto también, es todo el tema de la dosis. Dosis eficaz. Esto es una expresión de Ignacio Velázquez, médico anestesista, en estos momentos es el director del plan del dolor aquí en Andalucía. Dosis eficaz, ¿no? Pero esto yo os diría, ampliémoslo más allá también de los temas de los fármacos, que es obvio, ¿no? En temas del ejercicio, lo que decíamos, ¿no? Los ejercicios que tiene que hacer cada uno según la edad. El tema, me vais a permitir, ya que hemos hablado del amor, en el tema del amor. ¿Cuál es la dosis? El tema de la entrega al otro, dosis, ¿no? Ahora cuando hablemos de la empatía veremos que también hay que dosificar la empatía. No
ponerse a distancias siderales del otro, ni confundirse con el otro. La dosis es clave, ¿eh? En todo, en todo. Dosis eficaz, me gusta esta expresión, ¿no? Salud emocional. El gran Epicteto, que yo tengo que repetir en 2025, lo que dijo Epicteto hace no sé cuántos siglos, la verdad es que me duele en el alma, ¿eh? ¿Pero por qué lo tengo que repetir? Porque no pasamos a la acción. Bueno, salvo vosotros. ¿No pasan a la acción? Y entonces yo tengo que repetir lo que dijo Epicteto, que fue lo siguiente. Lo más relevante no es lo que pasa. Pues ya sabes esta, Rocío. Sino cómo interpreto lo que pasa. A ver, voy a pensar otra vez. Lo más relevante no es lo que pasa, sino que ¿cómo interpreto lo que pasa? ¿Y quién interpreta lo que pasa? Yo. No hay una voz que me diga, lo vas a interpretar así, así. No, yo. De eso hablamos cuando hablamos de gestión emocional, de cómo interpretar las cosas de la forma más objetiva, justa y realista. Claro, si yo decido cómo interpretar las cosas, vamos a trabajar un poco la imagen clave del cerebro. Al cerebro lo vamos a poner en su lugar. Me vais a permitir que lo diga así, en su lugar, porque se pasa, es hipocondriaco. Ya sabéis que está preparado para salvarnos la vida física y se agobia. Los que sufrimos dolor crónico lo tenemos muy claro. Yo recuerdo que pasé una época, te digo, de récord, ¿no? Hacía un pequeño gesto, seguro tal, ya me iba a hacer pruebas tú. De verdad, ¿es una cosa? Me había operado, no había salido bien la operación, tal. Uy, he hecho aquí una obsesión bestial, ¿no? Estaba bien. A lo que vamos. Vamos a situar al cerebro en su justa medida. A veces, una viñeta, para mí me encanta. Yo soy muy seguidor de algunos viñetistas, si se dice así, ¿no? Por ejemplo, Ricky Blanco, que publica cada día en El País, ¿no? Mirar a este señor que está leyendo algo y cómo tiene la cabeza, está ardiendo, ¿no? Está ardiendo. Y dice, y reconoce, esto es puro Epicteto, no me ofende el contenido, me ofende mi interpretación. Ya sabéis que estamos en la época de los ofendiditos, ¿no? Es que me ha mirado mal. Y acaban, pues como acaban. Así estamos con lo de la polarización, etcétera, etcétera, ¿no? Ricky Blanco. Y me gusta también esta metáfora de Singer que dice, el cerebro es como una orquesta sin director. Me encanta, ¿no? Puede haber algo que mole más, me permití la expresión juvenil, juvenil de mi época, que mole más que coger la batuta y dirigir a ese cerebro que va un poco, ¿no? En plan hipocondriaco. Vamos a ver algunos ejemplos de la vida misma, ¿no? Noches de baile. Con el dolor este que tengo cuando hago actividades como esta que estoy haciendo ahora, que requieren mi atención y que además las disfruto, me gusta hacerlo, ¿no? Este dolor, que es L4, L5, está muy apagadito. También me pasa cuando bailo y cuando hago otras actividades lúdicas que no sacaría aquí sobre la mesa, pero bailar también, ¿no? Entonces bailo en casa y antes de la pandemia fui a una discoteca de Barcelona, estaba en Barcelona, a bailar, pero una noche dices, voy a bailar, no lento, sino, en fin, dando saltos, todo eso que hacemos en las discotecas. Cuando llevaba media hora, 3/4 bailando, mi cerebro me dijo, sabes que nuestro cerebro nos envía mensajes, ¿no? Mi cerebro hipocondriaco me dijo, tío, te estás pasando. Y me dijo tío, supongo que como estaba en una discoteca, se puso así en plan juvenil. Tío, te estás pasando. Ya verás cómo te va a doler mañana. Y yo escuché a mi cerebro, hay que escucharlo. Ahora, la pregunta clave, volvamos a Epicteto, es ¿quién decide? ¿Quién decide si seguir bailando o no? Yo, no mi cerebro, yo mando, no mi cerebro, yo mando. Yo atendí mi cerebro y decidí seguir bailando. Por supuesto, asumiendo las consecuencias que hubiese, de una forma madura, pero seguí bailando. Pregunta clave, 5 o 6 horas bailando, 5 o 6 horas. Pregunta clave, al día siguiente me dolía más de lo habitual. Respuesta contundente, no, algo menos, probablemente porque aún habría restitos de endorfinas por allí haciendo su benefactor. Por tanto, cuidado.
el cerebro sobreactúa. La gente que sufre migraña también lo entiende enseguida, porque también ahí está muy estudiado la migraña, ¿no? Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que puede aprender el cerebro. Post pandemia, volvimos a esa discoteca de Barcelona. Otra noche estupenda, 5 o 6 horas, o 6, 7, no sé, bailando. Y al día siguiente me levanté y dije, anda, ayer noche mi cerebro no me dijo nada. No me envió ningún mensaje de alerta. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende. Eso es fundamental, eso es clave. Fijaros el poder que tenemos. Tenemos que enseñar al cerebro a actuar de una forma menos hipocondríaca, más realista. Es una gran noticia que el cerebro aprenda, sí, señores. También sabéis, esto lo paso rápido porque esto ya hace muchos años que se sabe y estoy seguro que lo que decíamos, que lo del dedito ya no lo utilizáis, porque el no produce un efecto rebote en el cerebro y no. Viva el sí, por tanto, bueno. Pongo lo de Teresa de Calcuta, ya que estamos en época bélica, ¿no? Con tantas guerras. Teresa de Calcuta decía muy intuitivamente, ella no había estudiado neurociencias, pero lo intuía, lo percibía. Decía, yo no estoy, textualmente lo decía así, no estoy contra la guerra, no. Estoy a favor de la... Fíjate, esto es lo positivo, eso es mucho más productivo a la hora de provocar cambios, no solamente conductuales, sino también en el tema de la gestión emocional. Yo soy profesor asociado en la Escuela Andaluza de Salud Pública, no de enfermedad pública, de salud. Porque ya hace años que los saludistas descubrimos que cuando yo propongo cambios hacia hábitos más saludables, es mucho más eficaz que no evitar o provocar diferencias, cambios en lo que es la enfermedad, ¿no? Salud. ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué cambios hacia lo positivo? Estamos en un momento crítico como especie. No me quiero poner dramático, pero esto lo dicen en este instituto donde estudian la relación emocional con riesgos cardiovasculares, ¿no? Y llegaron a esta conclusión que a mí me encantó descubrir en 2014. Ahora, el salto no lo hemos dado. Hace falta ver los debates televisivos o los parlamentos, ¿no? Que alguien se insulte en un parlamento, eso es absolutamente... Es lo que decía de las cavernas. Dentro de unos años dirán, ¿me estás diciendo que en 2025 la gente se insultaba en los parlamentos? Y el otro dirá, no, no me lo creo, no puede ser. Y entonces pondrán vídeos y dirán, anda, pues ¿cómo hemos avanzado? Igual que ahora decimos, ¿cómo puede ser que en las cavernas hubiese gente que llevase a las mujeres cogidas del pelo por el suelo, según nos representan en las... Pues eso, estamos en un momento. Fijaros la relevancia de lo que estamos trabajando. Y la revolución, permitidme la expresión, el cambio, empieza por uno mismo. Como profesional de la salud y como padre, ciudadano, madre, hijo, ciudadana, lo he dicho, ciudadana. ¿Qué es pensar bien? Que los pensamientos sean más objetivos, justos y realistas. Es poco realista decir, esto es una M, una institución, esto es una M, o esto es un Hollywood, es igual de cutre, es igual de poco objetivo. Por tanto, es una manera de pensar más objetivo, justo y realista, que una vez la entrenas, se automatiza y no tienes que estar cada vez replanteando de esto. Es como cualquier otra habilidad. Por eso, como veis, os recomendaré un libro que empieza por el título Gimnasia y algo más. Cuando uno empieza a mirarse por dentro, pues ocurre esto, que descubre al energúmeno que tiene dentro, por decirlo suave, ¿eh? Y os contaré la anécdota del taxista ahora, ¿no? Fíjate que yo lo tengo mamado esto, ¿eh? Llevo años tal y practicándolo bastante como padre, como pareja, como docente. Bueno, pues hace poco actuó en Granada un cantante que nos gusta mucho, que es Javier Ruibal. Si alguien no conoce a Javier Ruibal, por favor, compraros todos los discos, porque es maravilloso. De Cádiz, Javier Ruibal. Sabina, por ejemplo, es súper fan de Javier Ruibal. Yo puedo poner un ejemplo. Pasa que es un tío que vive ahí bien en Cádiz y tal, tranquilo, y no es de los 40 principales, por decirlo así. A lo que vamos. Cogimos el taxi en el centro de Granada para ir donde actuaba él, en las afueras. Cuando yo subo a un taxi, suelo decir, buenas tardes. Y dije, buenas tardes. Y el taxista no me contestó. No pasa nada. Cuando me ocurre esto, suelo hacer un segundo intento.
buenas tardes, sin subir el tono, ¿eh? Buenas tardes. Siguió sin contestarme. Dije, bueno, ya está. Yo ya no voy de salvador de nadie ni de... No. Dije, ya está. Subimos al coche, al taxi, nos llevó al sitio y cuando bajamos, yo cuando bajo de un taxi suelo decir gracias o adiós o tal. Y lo dije, ¿no? Pero antes de decirlo, tuvo un momento de crisis. Es decir, hubo un momento que mi cerebro primitivo, energúmeno, me dijo, no le digas nada. Si no te has saludado siquiera, que se fastidie. Bueno, me dijo otra palabrota. Con J empieza. Entonces, claro, yo tuve un momento que decir, a ver, ¿quién decide? ¿Mi cerebro o yo? Que considero que soy una persona educada y que trato bien al mundo mundial y a mí también. Y entonces le contesté, le dije, adiós o buenas tardes, no sé. Para mi sorpresa, me contestó. Pero fijaros, mi objetivo, cuando yo le dije adiós, cuando me bajé del taxi, no era que me contestase. Mi objetivo es ser coherente conmigo. ¿Cómo va a ser que el energúmeno este me tenga que decir si digo A o no o digo B? No, yo decido y decidí, porque es una opción ética el tratar bien a la gente. Bien. Ay, aquí. ¿Qué os voy a regalar? Varias cosas. Lo primero, para que no digáis que, claro, aquí no hacemos práctica, pero podemos hacer práctica. Desde cuando salió la pandemia, la escuela empezó a hacer esto que se llama cursos MOOC, esos masivos, virtuales, gratuitos, que puede hacer todo el mundo mundial, esté donde esté, ¿no? Y a mí me encargaron, y fue un placer, hacer uno sobre gestión práctica de emociones. Claro, pasada la pandemia, lo que hemos hecho es revisarlo para poner situaciones del día a día cotidiano, pandemia aparte, ¿no? Y es un curso que tiene una duración aproximada, porque es auto, lo hace uno y la persona que lo hace decide cuándo entra, cuándo sale, puede estar 40 horas, pero en principio como máxima dedicación para poder aprender, que es la práctica de esta gestión emocional, son unas 10 horas. Es gratuito y aquí tenéis también la dirección el enlace. De hecho, si entráis en la página web de la escuela, que muchos ya conocéis, pues en la parte de los cursos MOOC masivos y tal, lo tenéis accesible. A fecha de hoy, bueno, para hacerlo redondo he puesto 11.600. Esta mañana había 11.617. Me gusta cada día mirar, ¿no? Cuántos se van incorporando, porque sigo alucinando que cada año lo vamos renovando y hay más de 11.000 personas que lo han hecho. Claro, personas de todo el mundo, porque es verdad que al ser así virtual, mucha gente de Latinoamérica, que tiene más facilidad con el idioma, lo está haciendo también. Este es un curso para aprender a gestionar esas emociones. Esta teoría que yo más o menos he lanzado con alguna provocación, tiene una práctica, claro, el cómo hacerlo, ¿no? El cómo es la clave. Lo que yo decía siempre de lo de Goleman, ¿no? Que está muy bien el libro Inteligencia Emocional, pero por favor, ¿cómo? El cómo es la clave. Bien, aquí tenéis un cómo. Es un regalo de la escuela. Otro regalo es lo que os decía antes del tema de gimnasia. ¿Por qué ponemos a este libro Gimnasia Emocional? Porque para que quede claro desde el primer momento conceptualmente que se trata de entrenar una serie de habilidades ligadas a negociar con este cerebro, a coger la batuta, a gestionar este energúmeno que tenemos dentro. En este caso también os lo podéis bajar gratuitamente desde la página del blog de Bimbela. Ya sabemos, lo sabéis vosotros cada día, y lo habéis comentado con los ejemplos también, que las emociones se contagian, tanto unas como otras, y de uno al otro. Me contagia a mí el paciente y yo contagio también al paciente. Por tanto, es muy importante decidir qué quiero yo contagiar al paciente. Cuando entre en mi consulta, ¿qué quiero contagiarle? Y eso sabéis que se contagia no solamente con lo que digo, sino como lo digo, ¿no? El verbal, no lo verbal. Todo eso que domináis estupendamente. Cuando trabajo con otros pacientes con dolor como yo, una de las cosas que les digo es esta, ¿no? Yo decido realmente cómo manejo ese dolor, qué hacer con ese dolor. En mi caso, por ejemplo, me gustan mucho las metáforas y nuestro cerebro va entendiendo cada vez más también las metáforas. Yo soy muy fan de Los Simpson, ¿no? Y en Los Simpson sabéis que hay un personaje que se llama el actor secundario Bob. ¿Suena alguno? ¿Suena alguno? No. Dios mío, son muy jóvenes, no lo ven. Se siguen viendo, se sigue pasando por la tele. Bueno, pues el actor secundario, pero ya por el nombre, es aquel de los pelos como una palmera, ¿no? Como por el nombre ya se ve de qué va el actor secundario.
Yo cuando inicié mi salida del hoyo, después de la depre que tuve con el tema del dolor y demás, la operación que fue un fracaso, todo eso, me hundí en la depresión, tal y cual. Y uno de los motivos una de las acciones que me ayudó a salir del hoyo, cual ave fénix, fue hablar con el dolor y decirle, a partir de ahora te vas a convertir en el actor secundario Bob. ¿Por qué le dije eso? Porque se había convertido en el protagonista de mi película. Yo era un dolor andante. Estaba todo el día quejándome. Me había usurpado el poder, ese dolor. Entonces lo situé en un plano secundario. Y eso funcionó, esa metáfora funcionó. Esto es maravilloso. Es que me emociono solo de pensar lo que voy a decir ahora. Resulta que, sorprendentemente para mí, en los aseos de las facultades, la gente sigue pintando cosas. Yo pensaba que con WhatsApp eso ya no se hacía. En mi época sí, en nuestra época se hacía. Que en esa época la verdad que solían ser bastante, por decirlo suave, subidas de tono. Bueno, pues resulta que Ainhoa Videgaín, que es profesora en la Universidad de Barcelona también, además de psicooncóloga y tal, pues me dijo que se encontró un día en el baño alguien había escrito y yo me sentía pequeña como un bonsái. Fijaros que hasta ahora hemos estado trabajando nuestro cerebro tal, el yo conmigo. Y decíamos que después del yo conmigo, que viene el yo contigo, ¿no? Por eso pongo esto como puente, como nexo de unión con el yo contigo. Resulta que no vemos a la chica que escribe esto, ni la oímos, pero con la información que tenemos, que es lo que está escrito, mi pregunta sería, ¿cómo pensáis que se siente esta chica? ¿Bien, mal, regular, muy bien, muy mal? Mal, ¿no? Parece que mal, ¿no? Yo también lo pienso, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué es lo bonito de esto? ¿Por qué yo contigo? Porque resulta que alguien había escrito algo debajo. Alguien distinto, era otra letra. Y me dijo Ainhoa, resulta que alguien había puesto lo siguiente como respuesta. Centenaria y maravillosa. Es que me parece maravilloso, fantástico. Vamos a analizar la respuesta que puso la segunda persona. El contenido y la forma. Las dos son clave y las dos son puro counseling. Primero, no le dice, no, tú no eres pequeña. ¿Cómo piensas eso? No, no entra. Ya sé que vosotros tampoco lo hacéis, pero aún se hace mucho, también en primaria. Negar lo que el otro dice, lo que el otro siente. No, simplemente suma, añade. La copulativa, que es una de las reinas de mis sesiones siempre, frente a la trampa de la disyuntiva, blanco o negro, el poder de la copulativa. Dice, centenaria maravillosa, porque es verdad que el bonsái es pequeño, claro que son pequeños los bonsáis. Ahora, añadimos dos características que la otra persona no había identificado y que pueden ayudarla a salir a ver lo distinto. Por lo tanto, contenido maravilloso. Y además, lo clave, ¿cómo formula la propuesta? No le dice, lo que tú tienes que pensar es que, además de pequeño, es centenario y maravilloso. Le pregunta. La gran clave de la entrevista, de la motivación a alguien, es preguntarle, porque le das protagonismo y además permitidme la expresión, lo pringas, lo comprometes. Bien, pues mi homenaje a esta persona anónima que tuvo esta sabiduría a la hora de responder. Me encanta que Nela haga foto, muy bien. No, porque es claro, es que me parece que qué manera tan, permitidme la expresión, elegante, sutil, puedo ayudar a alguien a que se cuestione algo. Pensemos en el tema hijos e hijas, que nos cuesta tanto, que nos impactan tanto emocionalmente. Bueno, ese soy yo que un día estaba dando un curso en Gerona, hace unos cuantos años, y fui al baño en un descanso y me encontré troquelado allí en el baño, es decir, de fábrica, no una pintada anónima, que ponía, sonreír es el mejor tratamiento de belleza. Claro, como no me lo esperaba, ¿qué hice? Sonreí y me di cuenta que estaba más guapo. Confirmada la propuesta. Claro, ¿por qué pongo esto ahora aquí? Porque cuando hablamos del yo conmigo y el yo contigo decimos, ya sabemos lo de las neuronas espejo, que si yo sonrío. Ahora estamos en el tema del autocuidado hoy aquí. Y lo que hemos descubierto, perdonad que me ponga yo, lo que se ha descubierto últimamente, ¿no? Es que cuando uno sonríe, el primero que sale ganando es
el que sonríe, ¿no? Por eso esa idea clave de que no solo es que yo a través de ese contagio ayude al otro, sino que me estoy ayudando en primer lugar a mí mismo, ¿no? Me encantó esto. Claro, sonreír o no es una decisión ética, ¿no? Yo puedo decir, no, a mí me encanta tener cara de mala leche, ¿no? Marina, cuando viene a la escuela, que viene con cierta frecuencia José Antonio Marina, una cosa que siempre acaba saliendo, casi siempre, es lo que le saca de quicio a él, que en este país aún tenga tan prestigio, las malas caras, la mala leche, ¿no? Permitidme que diga que yo, así nos va. Bien, salud social, 4 ideas, ¿no? Sobre todo por la idea del concepto de empatía, lo que decíamos antes de la dosis. Es verdad que hemos hablado siempre de empatía y desde hace unos años hablamos de empatía, que es un término que viene del griego y que significa, ek inicial, significa una distancia, poner fuera, ¿no? Porque en la empatía a veces no jugamos bien con la dosis. Por eso digo, en la empatía, cada uno en su silla. Cerca, sí, pero cada uno en su silla. Frente a el exceso que sería, el exceso de empatía, que sería el famoso a mí también, a mí también me duele mucho esto, que en el fondo es puro ego, y otro día hablaremos del ego, que es una empatía de sobre exceso, sobre empatía, no. O el otro extremo, que serían los que pasan y que dicen, Pepe, te entiendo, no concreto ni que entiendo ni nada, Pepe, te entiendo, que es un brindis al sol, porque lo es, que eso no engancha al otro, no lo motiva. ¿Qué proponemos? Una dosis, me pongo aquí en medio, ¿no? Que es la empatía que veis aquí, concreta y argumentada. Cuando le digo al Pepe, Pepe, entiendo que esto te cueste por esto y por lo otro, punto. Empatiza de una forma concreta y argumento porque lo entiende. Claro, tiene mucha más potencia que cualquiera de las dos que hemos visto antes, ¿no? Este término, cuando yo fíjate, lo descubrí, va a hacer aquí una lección de humildad, pero fue así. Estaba en la escuela dando una sesión de esas en la escuela, esas las 25 mesas allá, tal, sobre empatía, tal, y hablando yo de la empatía, ya, bla, 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 bla. Y una persona que estaba allí, fíjate, no me recuerdo ni de su cara ni cómo se llamaba, una alumna. Pero me acuerdo dónde estaba situado, porque esa es una escena, no la olvidaré. Levantó la mano y me dijo, digo, sí, dice, oye, Bimbela, ¿esto de la empatía qué es? No había oído hablar yo nunca. Claro, que le dije, pues la verdad, no voy a decirle, que yo, nada hay más patético que un profesor que no sabe algo e intenta salir del paso. Dije, pues mira, me lo apunto, además le pregunté, ¿cómo se escribe? Porque no lo había visto, esto fue hace años, empatía. Entonces, ese día me acuerdo que en el descanso ni comí, me fui rápidamente a investigar, claro, para darle una respuesta. Y entonces es cuando descubrí esto de la distancia y demás, ¿no? Y me gustó mucho el término porque, de hecho, en la escuela ya hablábamos de esta empatía concreta y argumentada, de mantener la distancia, ya decíamos, terapéutica, de no confundirse con el otro, pero no le llamábamos de esta manera tan moderna, ¿no? Y entonces pongo aquí a Bermejo porque me gusta reconocer cada uno de los méritos. La única referencia escrita en castellano, aunque era literatura gris, pero la conseguí como pude, fue de Bermejo, que fue el primero que aquí en este país habló de este tipo de empatía. Concreta y argumentada, empatía. Ojo con la salud 4.0, que es verdad que se dice, definición, ¿qué es? Que es digitalizada y centrada en el paciente. Lo primero, lo veo cada día. Lo segundo, mirad cómo lo pongo. Como decía el bolero, lo dudo. No voy a cantar por tal, pero cantaré un bolero de los Panchos. Lo dudo, lo dudo. Lo dudo porque lo veo cada día. Lo dudo porque lo veo cada día. Que está centrado en el paciente, ese es el objetivo, pero en la práctica lo dudo. No digo que no se haga, de momento lo dudo. Por eso me gusta mucho que unos, iba a decir locos, bueno, unos atrevidos que llevan años reflexionando sobre la vida y aspectos de la filosofía y de la salud, se reunieron el año pasado, se van reuniendo por todo el mundo. El festival iFestival estuvo en Granada hace unos años y en el 23 estuvo en Barcelona. Y me encantó porque propusieron la inteligencia artificial humanista. Tú me definías como humanista y me gusta esa terminología, humanista. Y fijaros al final en qué se sintetiza eso, en la pregunta clave. ¿Quién se adapta a quién? Yo, José Luis Bimbela, ¿se tiene que adaptar a las apps que pone mi banco, por ejemplo? Me niego.
Yo me he negado a la banca virtual. Quiero una persona que se encargue y que yo le pueda consultar, Juanito López o Pepita Martínez. ¿Qué pasa en el tema de la salud? Pues reflexionemos, pensemos a ver quién se adapta a quién. Cuando se monta una app de estas, se consulta a grupos de pacientes que probablemente sí o no. Pero la pregunta clave es esta, No se puede hacer así, no. ¿Quién se adapta a quién? Obviamente, la propuesta desde este salón de actos hoy aquí es que hay que adaptarse a las necesidades del paciente, del ciudadano. El gran Joubert, Albert Joubert, ya nos dijo en el 99, Albert Joubert, sociólogo, médico, paciente con cáncer, que murió hace ya unos años, ¿no? Nos dijo, y eso sigue siendo verdad, que la mejor tecnología es la comunicación médico-paciente, el vis a vis, yo contigo. Bien por Joubert. Anatole Brollard, redactor jefe del New York Times, estaba ingresado en un hospital puntero de Nueva York con un cáncer del cual ya no se salvó y no salió vivo del hospital. Y como era un tío súper sabio, súper inteligente, empezó a pensar sobre lo que le estaba pasando, lo que veía, ¿no? Y publicó un libro maravilloso, de esos que me gustan a mí, pequeñitos, pura esencia, que se llama, mirad qué nombre tan bonito, Ebrio de enfermedad. Y en una de sus páginas dice lo siguiente: me conformaría con que el sanitario, él habla del médico, pero lo he puesto así para que todos nos sintamos implicados, para que el sanitario, me conformaría con que rumiase mi situación durante 5 minutos, con que me concediera todo su ser una sola vez, con que estuviera unido a mí durante un momento, con que examinase mi alma, además de mi carne. Pues eso. A buen entendedor, gracias Anatole. Iona Heath, que muchos la conoceréis, una fenómena en el tema de atención primaria, médica y escritora, dice: uno de los encuentros más desafortunados de la medicina moderna es la de un anciano débil e indefenso con un médico joven y dinámico que comienza su carrera. No hay nada que añadir porque es ya maravilloso lo que dice y cómo lo dice. Pues de esto estamos hablando. ¿Quién se adapta a quién? Me gusta mucho lo de joven y dinámico, ya me lo imagino. De hecho, lo vemos a veces, ¿no? En hospitales y lugares donde uno a veces va a olisquear. Por eso estoy tan contento de haber... Mi última colaboración literaria ha sido en este libro que acaba de salir ahora, Decálogo ético para la humanización y el uso de tecnologías en salud, coordinado por José Antonio Martín Urrialde, y el cual he colaborado con un capítulo hablando de lo que hoy os estamos hablando aquí, ¿no? Un proyecto muy interesante de la Universidad de San Pablo y de la Fundación Humans. Precisamente hablando de esto, ¿no? De cómo podemos hacer para humanizar al máximo la intervención, el uso de tecnologías en estos tiempos que corren. Cuando hablamos de comunicación, de la salud social, hablamos fundamentalmente, simplemente es un recordatorio, porque esto lo manejáis, pero de una manera brutal, ¿no? Los 6 verbos clave cuando hablamos de salud social con el otro, ¿no? Preguntar, escuchar, empatizar, a partir de hoy ya, empatizar, resumir, reforzar y retroalimentar. Luego lo que hemos dicho, recordar que cuando hablamos de lo verbal y lo no verbal, más del 90% es no verbal. Por eso pongo músicas mucho más gordo que letras, porque es mucho más relevante el impacto que tiene todo lo no verbal, incluyendo la situación, la escenografía, digamos, de la consulta. Lo digo porque después de los cursos esos de counseling que hacíamos, siempre recordaré a Leo Villena, un enfermero que estaba en la cárcel de... trabajando en la cárcel de Albolote en Granada, que lo que hizo inmediatamente en cuanto salió del curso, bueno, el día siguiente cuando fue a trabajar, fue cambiar la distribución de las sillas, ¿no? De la mesa, porque era una consulta que no, como suelen ser muchas, que no favorecía, ¿no?, la comunicación y ver al otro cara a cara. Letras y músicas incluyendo, pongo aquí el símbolo del silencio, el símbolo del silencio. ¡Ay! Bueno, ahí está. ¡Uy! La he liado. El símbolo del silencio. Vale. También con Goleman, el gran Goleman, propongo un concepto que no tuvo tanto éxito como otros suyos, que me encanta, que es hacer de abogado del ángel, en lugar del diablo que va buscando las pegas, lo que está mal, del ángel, que es aquel que hace esa búsqueda activa, fijaros, activa, búsqueda activa
de elementos positivos a reforzar en el otro. Y yo diría, y como estamos en el tema del autocuidado, y en uno mismo, ¿eh? Cuando al final del día hacemos balance, es importante que primero identifiquemos lo que hemos hecho y además lo que hemos intentado ese día. El intento es bello, el intento hay que reforzarlo también. Y luego ya iremos a lo mejorable. Pero primero es identificar. O sea, este orden también sirve para el autocuidado de cada uno. Primero empezar por lo positivo, lo que he hecho bien. Para los que queráis profundizar en esto de los 6 verbos, otro que también lleva el título de gimnasia, en este caso social, para entrenar estos 6 verbos que hemos dicho en letras y músicas. También en este caso os lo podéis bajar, descargar de forma gratuita y legal. Y legal, ¿no? Y legal, ¿no? Y legal. Y espacio legal desde el blog de Bimbela. Vale. Vamos acabando. Espiritual. En la línea de Víctor Frankl, que pregunta eso tan bonito de ¿qué sentido tiene mi vida? Si hay alguien en la sala, no quiero mirar, si hay alguien en la sala, no levantéis la mano, que aún no ha leído El hombre en busca de sentido, por favor que mañana mismo lo compre en una librería de barrio, por favor, en una librería de barrio, eso no es un detalle, es parte de la opción ética, librería de barrio, y se lo lee y lo devore, porque es maravilloso. Y en ese libro uno entiende, aquello que ya intuía, que ni el dinero, ni el placer, ni el poder dan sentido a una vida. Entonces, ¿qué es lo que suele dar sentido? Pues lo que suele dar sentido es ni más ni menos que dar y darse, lo que hacéis cada día vosotros y vosotras, ¿no? Dar y darse, dar lo que uno tiene, competencias, habilidades, dones, talentos. ¿Y por qué pongo Ubuntu? Porque Ubuntu es un término sudafricano que significa ni más ni menos, perdón, además sí que quería hacer homenaje a Ramón Vallés, recientemente fallecido, maestro y amigo, psicólogo muy relevante que ha muerto hace unos días, y fue la persona que me dio a conocer este concepto sudafricano Ubuntu, ¿no? Ubuntu es lo siguiente, dice, palabra de lengua bantú de África, humanidad de los demás, yo soy porque somos nosotros. Esto es lo que decimos, el nosotros y nosotras, ¿no? Y fijaros que dice, es un concepto que se puede entender como una filosofía de vida y una ética, una ética. Y además he tenido hoy, digamos, el atrevimiento, no me lo escondo, me gusta citar a Ramón Vallés, a De la Cortina o IA. A veces uso la IA, claro. Acordaros la dosis. Y a mí me ha ido muy bien. He puesto este concepto de Ubuntu, me ha salido tal, y me ha salido el resumen que hace la IA ahora en Google. Y me ha parecido excelente, sinceramente. Ahora, yo lo escribo. Digo, me parece excelente, lo pongo. Por supuesto, no porque la IA sea la verdad, pero me ha gustado poner IA aquí. Es decir, estamos hablando no de demonizar nada, sino de hacer un uso como las manos, un uso saludable. La dosis eficaz. Símbolos que hay, por aquello de que una imagen, hemos visto las manos, hemos visto la Biblia, una imagen nos ayuda a que luego recordemos cosas, ¿no? Esta imagen me gusta, luego permitidme un guiño catalán, los castellers, yo soy de Barcelona y por lo tanto, los castellers me parece una metáfora tan maravillosa de esto, ¿no? De cómo, fijaros, la gente que interviene desde la base y si falla la base, todo se cae. Y se tiene que subir el castillo, que se llama, y bajarlo. Si no, no está conseguido. Hay que bajarlo también sin que se derrumbe, digamos, ¿no? Y luego también, por supuesto, la escultura de Juan Genovés en Madrid, el abrazo, que me parece también de los símbolos más bonitos del Ubuntu, nosotros y nosotras. Démosle también el cariz científico que corresponda a esta gran doctora que, como era mujer y además era un poco heterodoxa para los tiempos, ha sido bastante ninguneada, pero ya os digo que se va a poner de moda, quedaos con el nombre, porque se está otra vez poniendo sobre el tapete. Ella dice que la cooperación es lo que hace biológicamente posible la vida. Estamos aquí porque hemos cooperado, porque esta paleontoantropóloga, esto es reciente, un libro que ha publicado recientemente, dice, el ser humano no deja atrás a los suyos y esa es la clave de su éxito. No hay especie que invierta más en cuidados. Por aquello que decíamos de entrada, eso de que aspiramos a la bondad parece que tiene buena pinta.
Yo soy ahora muy fan de este filósofo, Josep María Esquirol. Dice, el movimiento más radical y más humano es el de cuidarnos. Totalmente de acuerdo. Esto es radical. El amor ahora es radical. Por eso he dicho lo de amor cuando hablaba de lo de la Biblia y demás, ¿no? Amaros unos a otros y amaros mucho. Eso es radical ahora. Sí. Mejor que no lo fuese ya. Pero, claro. Y si queremos un cambio, pues hay que tenerlo claro. Claro, es muy lamentable que España encabece el ranking mundial del uso de los fármacos que tienen que ver con esto, ya que lo habéis puesto en el tapete en la presentación, me encanta, lo usaré, que tienen que ver con las heridas del alma, del alma. Claro, si yo tengo grietas aquí en el alma y lo quiero llenar con cosas de fuera, sea estos fármacos, sea comida, sea bebida, sea sexo, ¿no? Llenarlo con cosas de fuera, sabéis que eso es efímero por definición, efímero. Cualquier droga, legal o ilegal, o tirar de tarjeta al consumismo. Eso es efímero. Ya ha subido un poquitín, pero luego. Por eso, de los regalos que más seguramente dentro de un tiempo me vais a agradecer, y no a mí, se lo agradecéis a Mariola Bernal, una persona a la cual llevo trabajando unos cuantos años ya en el tema de salud espiritual, doctora en antropología médica, que ella nos ofrece una suma, como diría aquel, imbatible. Está muy bien lo del hedonismo, y os habla una persona que se definiría realmente como hedonista, ¿eh? Sí, sí, yo soy además de la generación hippie de sexo, drogas y rock and roll, muy hedonistas. Ahora, el hedonismo, en el año 2009, cuando tuve la crisis, no dio sentido a mi vida. Ya os lo confieso. ¿Qué faltaba? La otra parte, la eudemonía, que no suena menos porque es que ni en el discurso ni en la práctica la tenemos incorporada, que es precisamente lo que pone ahí, la autenticidad, el sentido del propósito vital, ¿no? Que es lo que me llena el alma. Esta suma es realmente interesante para conseguir eso, una felicidad más sostenible, que no sea flor de un día, que no sea una cosa efímera como ocurre con el hedonismo puro y duro, ¿no? Una suma maravillosa. Cuando Bertrand Russell dice esto, será por algo, habrá que escucharlo, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál puede ser el sentido? ¿Qué hacemos en este mundo? Otra suma interesante, para ampliar dos cosas, el conocimiento y el amor, otra vez el amor, ¿eh? ¿Qué vamos a decir de Mujica, ¿no? Que dijo que lo que le había dado sentido a su vida era intentar cambiar el mundo para mejorarlo. Esto está bien porque ahora lo tenemos fácil. Con lo mal que está, ¿eh? También yo soy muy fan de Ricardo Darín. Fabián Wilensky, uno de los directores que le dirigió en los primeros tiempos, que murió, por cierto, ya hace poco, le dijo una vez, y me quedé con la copla, que vivir para aprender, ¿no? Que un sentido. Y es verdad, tú. Yo recuerdo que en la época de mi depre, compraba libros, tú te lo sabes, compraba libros que yo sabía que en aquel momento no me iba a leer, pero que los guardaba en un sitio, los tengo guardados en un sitio, que yo sé que mientras esos libros los tenga yo pendientes para leer, voy a seguir vivo. Me acuerdo que es un accidente, pero me refiero por propia voluntad, me respiro, ¿no? Voy a querer seguir vivo. Es como un seguro de vida. Voy a aprender, ¿eh? Que el ser humano, hasta el segundo antes de morir, podamos aprender, eso es maravilloso. Motivos para aprender, esto tiene que ver con el sentido de la vida, es decir, con la variable dimensión espiritual. Entonces, ¿ahora qué hacer? A partir de lo que ya acabamos, ¿eh? Como ya acabamos, vamos a ir, ¿qué hacer? Pues yo recomiendo 5 cositas. Si hablamos de la dimensión ética, del autocuidado ético, que tengáis muy presente este para qué. Preguntaros para qué cuando vais a hacer cualquier intervención. Aunque sea bien intencionada, si el refranero popular ya nos lo dice, de buenas intenciones está el infierno lleno. No es suficiente con la buena intención. Si no, ya no haríamos ningún curso de nada. Si nuestra intención es buenísima, sí, ya, pero según cómo lo haga, los resultados pueden ser funestos, ¿no? Segundo, cuando trabajamos todo el tema del autocuidado físico, que aunque no era el motivo del título de hoy, pero que es importante manejarlo, para no caer también en... Bueno, a ver cómo lo digo suave. Cuando uno tiene acceso a determinadas sustancias, por decirlo de alguna manera, legales,
la posibilidad de abuso es mayor. Lo he dicho claro, ¿no? Pues ya está, no hace falta que entre en más detalles. Por eso aquí es importante recordar lo de dosis eficaz, cuando hablamos de la dimensión física. Dimensión emocional, señores, gimnasia emocional, ¿eh? Igual que para hacer buena tableta aquí hay que hacer gimnasia. No es suficiente con leerse el manual de los abdominales hipopresivos, ¿eh? Dice, yo me leo el manual y ya cuando acabo de leerlo, pum, 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 se me pone todo en su sitio y ya. No. Hay que entrenar. Pues lo mismo con la gestión emocional. No es suficiente que yo me lea Goleman o a Bimbela, es igual. No, hay que entrenarlo. Cuando hablamos de lo social, igual, gimnasia social, ¿eh? Cada uno de estos 6 verbos que hemos visto. Y cuando hablamos de espiritual, este concepto de Mariola Bernal, ¿eh? La eudemonía, el ser capaz de buscar aquello que realmente da sentido. Bueno, pues acabamos ya. Una vez hayáis decidido qué hacer, qué entrenar, hacerlo, por favor, pasar a la acción, entrenarlo para que se convierta en un hábito y no en una conducta esporádica de Navidades o de las fiestas de guardar. Y luego, aunque no queráis, como vais a contagiar, lo bonito sería que pudieseis decidir qué queréis contagiar. Porque contagiar voy a contagiar igual al paciente cuando entra. Ahora, lo bonito sería, yo tengo el poder para decidir si le voy a contagiar alegría, esperanza, ilusión o miedo, angustia, ansiedad. ¿Todo esto para qué? Esta transparencia la he hecho, creo que serían las 13:30 o algo de hoy. Porque hasta el último momento estaba... Para que os lleváis luego algo que os puede ser útil realmente, ¿no? Y una reflexión, teniendo en cuenta también cómo está el mundo, ¿eh? A mí una cosa que casi lo que más dolor, en el sentido amplio del término, emocional, espiritual y ético me produce es cómo está el mundo. Me resulta, o sea, la deriva que está llevando, o sea, me duele, no os lo podéis ni imaginar, ¿no? Entonces, esto es nuevo. Estas transparencias que van a venir ahora, bueno, son pocas, ¿eh? No más de 40, ya os lo digo. No las ha visto nadie aún. Son paridas, creadas hoy. ¿Para qué? Antes he confesado, no estaba en el guión, pero como me habéis llegado al alma con las presentaciones, me he venido arriba, ¿no? Y os he dicho que yo vine a Granada porque me vinieron a buscar los de la Escuela Andaluza de Salud Pública y me hicieron la siguiente propuesta. ¿Os acordáis la que era, no? Queremos cambiar el mundo. ¿Te apuntas? Y así llevo desde el año 93, más de 30 años. Bueno, pues yo, este 2025 y siguientes, sigo queriendo cambiar el mundo. Por eso os he dicho todo lo que os he dicho y cómo os lo he dicho, ¿no? Y a mí, esa idea de que puedo poner mi granito humilde de arena para cambiar el mundo, me da fuerzas para seguir viviendo, para levantarme cada mañana y para disfrutar de la vida. Por lo tanto, planteemos narrativas nuevas a la hora de hablar con el paciente, a la hora de explicarnos las cosas, a la hora de convivir también a nivel doméstico y familiar. Trabajemos, lo que decíamos, más a partir del sí que del no. Ya hemos explicado por qué con lo del cerebro. Si no hay esperanza, lo tenemos crudo. Por tanto, trabajar mucho más desde la esperanza real, basada en los hechos concretos. Estoy harto de las famosas y nefastas distopías. Esos dramas, pero en un último libro que ahora os recomendaré, el último que he publicado, hay un momento en que digo, ¿puedo decir una palabrota, una solo? ¿Me permites una? Está en el diccionario, pero la voy a decir. Digo en el libro, ¿quién fue el cabrón que nos convenció de que las buenas obras literarias o de cine y tal tienen que acabar mal? ¿Quién fue el cabrón que nos convenció de eso? ¿Por qué? Y ahora me niego. Me niego, ¿no? Pasión, por favor. Pasión. Empatía, ya hemos dicho lo que es empatía. Y bondad, la bondad. Porque resulta que descubrí no hace mucho que el día 13 de noviembre es el Día Mundial de la Bondad. Es un día mundial, qué maravilla. Y decíamos, aspiramos a la bondad. Lo intuíamos y resulta
que la ciencia lo confirma, lo que pasa es que eso no sale como titular, porque los titulares ya sabéis por dónde salen, ¿no? Por las distopías, por el sufrimiento, por lo negativo. ¿Por qué? Porque cuando leemos el titular, la bolsa, ¿cómo es? Caída en picado. El otro día un colega que conozco, muy sabio, muy inteligente, la verdad, muy científico, por cierto, con mucha evidencia científica y todo eso, me dijo, José Luis, que la bolsa, ¿qué barbotrizo? Se ha desplomado, se ha desplomado. Y digo, no sabía que jugabas en bolsa. Dice, no, si no juego, pero... Ni juega. Pero ya estaba con la moral absolutamente por los suelos. ¿Qué cambio va a hacer esa persona? Ninguna. Cuando uno un ciudadano, un médico, un sanitario, un directivo con miedo, pues ¿qué hace? Nada. Se va a los cuarteles de invierno. El miedo nos bloquea y saca lo peor de nosotros, contra el otro y contra nosotros mismos. Bueno, pues entonces yo digo, voy a investigar eso y voy a publicarlo, para que salga, aunque no salgan los titulares, al menos algún titular sí que saque en la prensa también. Este es mi último libro, Bondad Práctica y Radical. Como todos mis libros, como yo el hecho de escribirlo ya me es sanador, muy sanador, pues evidentemente me resulta incómodo, poco ético, cobrar por ello. Por tanto, siempre hago un convenio, en el contrato, la editorial directamente le pasa los beneficios a la ONG que toque. Y en cada libro voy cambiando de ONG. En este caso, si alguien quiere investigar, esta ONG es maravillosa, que trabaja temas de leer con niños que están ingresados con cánceres y demás, ¿no? Leer con ellos, con todas las ventajas que representa, gente que está en situaciones también en prisiones, etc. Bueno, a lo que vamos. Porque realmente estuve identificando en las 5 dimensiones de la salud que hemos visto hoy, en las 5, cómo la bondad influye y cómo confirman que realmente el hecho de ejercer la bondad con el otro y con uno mismo es efectivamente sanador para todos, ¿no? Beneficioso para todos, en lo físico, en lo emocional, en lo social, en lo espiritual y en lo ético. Bien. Claro, ¿cuál es la sorpresa que uno se lleva? Que las decisiones éticas acaban dando un sentido a la vida. ¿No sabéis? O sea, ese detalle tan tonto del taxista, a mí me subió mucho la moral, ¿no? Porque me gusta la cara que veo. Será por aquello que dicen las abuelas más sabias de que la cara es... Las ciencias parece que lo están confirmando bastante, ¿eh? Pero vamos, no quiero que me caiga la cara de vergüenza. Cuando hay decisiones éticas, pues se gusta más. Dan sentido a la vida, ¿no? Pues ya está. Gracias, ha sido un placer. Está en todo. Evidentemente, me gustaría que nos levantaseis un momentito, que voy a hacer la entrega de un detalle a José Luis. ¿Tiene su significado lo que le voy a entregar? No, no. Simplemente es un recuerdo de la vocalía del Colegio de Médicos para que lo lleve cuando quiera, porque tiene uno muy bonito puesto. Pero sí, la camisa la ha traído especialmente para este acto, me lo ha dicho. Se la ha puesto especialmente para este acto. Yo se lo agradezco. Como le agradezco lo mucho que nos ha enseñado, lo muchísimo que nos ha enseñado. Bueno, decirte, María Reyes, que esto es un auténtico lujo, es un crack. Lo sabía. Todo lo que ha dicho es, bueno, es que es la realidad. Y tenemos que aprender mucho, ¿eh? Parece que estamos en primero de carrera, ¿eh, Manolo? Pero es que este señor sabe una harta.
Me gustaría que se hicieran unas pocas preguntas y no agobiar mucho, más que nada porque si no le tenemos que pagar a los empleados por la hora. Si hay alguna pregunta, porque además yo creo que lo ha explicado todo muy bien. Sí. Es una cosa que quiero compartir porque, bueno, conozco a José Luis, he hecho un curso con él y desde que yo empecé a dar clases en salud pública, pues me guió su libro. Y siempre digo que no hay casualidades. Viniendo para acá me ha pasado una cosa que sirve para entender algo y que yo creo que entronca un poquito con todo lo que tú has dicho y que a mí me sirve también. Yo tengo fama de hablar mucho con personas que no conozco. Quien me conoce me dice, como la deje 5 minutos ya se conoce la historia, ya tal. Hablo mucho con taxistas, con personas y sobre todo si son migrantes, mucho más. Me gusta conocer su historia de vida, algunas cosas, ¿no? Y entonces viniendo para acá tenía sintonizada la radio y me ha parecido una cosa muy bonita. Yo no conozco la librería, he estado en Londres, pero no he ido a la Shakespeare & Co. Y dice que hay una frase que dice, hable con desconocidos porque pueden ser ángeles disfrazados. Pues ya es el momento de entregarte este detalle. Lo puedes abrir si quieres. Aquí está Ana. No sé si le gustará. Me encantan los libros. Bueno, ¿has dado alguna pistilla? Sí, sí. Esto en el fondo será también un homenaje a Ramón Vallés, que trabajó mucho todo el tema del tiempo, ¿no? El tiempo. Decía, es muy relevante para que una conducta se mantenga, las consecuencias de esa conducta, cuánto tiempo después de hacer la conducta aparecen. Porque claro, si decimos a alguien, no fumes porque dentro de no sé cuántos años puedes tener, eso ya sabemos que no motiva, ¿no? Ahora, lo que me pase ahora, esta tarde, ¿no? Pues funciona mal. Entonces, quizá la variable de tiempo, ¿no? ¿Tiene algo que ver? Sí. Sí, sí. Pones ahí, no te preocupes. Castellano, ¿no? Hola, hola. Señores, qué maravilla el tiempo. Muy bien. ¿Cómo dice esto? Muchas gracias, muchas gracias. Cualquiera se cree que es bueno, ¿comprendes? Ten cuidado, no te lo vayan a virlar. Estupenda, nada, muchas gracias. Nada, bueno, yo creo que estamos todos, mira, están sonriendo todos, la mayoría son mujeres, me siento muy feliz. Hay muchas personas que no nos van a ver luego, posteriormente, pero te agradezco muchísimo que haya hecho estos cerca de 700 kilómetros, porque no han sido en balde, José Luis. El otro día empezamos a conocernos y ya hoy pues estás en mi alma, estás en mi corazón y la de todos nosotros. El Colegio de Médicos de Sevilla tiene una deuda ya contigo y sabes que este salón de actos no va a ser para ti un salón más, sino me gustaría que te quedara con el olor que da de nuevo, que es algo fabuloso. Cuando uno entra en un coche nuevo, ese olor se queda. Hoy se queda este olor de este salón de actos del excelentísimo Colegio de Médicos, de nuestro ilustre Colegio de Médicos, por el que tanto luchamos. Se queda ese olor que te lo vas a llevar para Granada, con esa alhambra tan maravillosa y con nuestra Giralda del alma. Gracias. No digo más. Gracias.
Una maravilla.